Lo voy a repetir. Jesús fue una ofrenda caminando en la tierra. Cuando Jesús saludaba a la gente no entendía que una ofrenda lo estaba saludando. Porque mientras Jesús estaba en la tierra, lo que ellos no sabían, que ese hombre que oraba por los enfermos, ese hombre que compartía con los pecadores, ese hombre que oró por Lázaro y resucitó de entre los muertos, ese hombre iba a ser crucificado. Y mientras iba a ser crucificado, lo que usted no entendía, o lo que esa gente no entendía, era que la ofrenda ya estaba siendo colgada, y que cuando la ofrenda fue llevada al sepulcro y la ofrenda resucitó, fue porque la ofrenda fue aceptada. Por eso Jesús le dice a aquella mujer: no me toque, porque no he subido al Padre. Porque el sacerdote, cuando llevaba el cordero al lugar santísimo, nadie lo podía tocar. Por lo tanto, Jesús fue el papel de cordero, pero también fue el papel de sumo sacerdote. Alguien puede adorar a Dios aquí. Yo vengo a decirle a alguien: lo que es de Dios, no lo toque. Quiero compartir con ustedes una palabra que el Espíritu Santo me ministró en Primera de Pedro 3:18. Primera de Pedro 3:18. La palabra de hoy es corta pero precisa. Primera de Pedro 3:18. Primera de Pedro 3:18. Cuando lo tenga, confírmelo con un fuerte amén. La Nueva Traducción Viviente dice: Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó, en cambio murió por los pecadores para llevarlos a salvo. ¿Con quién? Con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el Espíritu. Por lo tanto, fue a predicarle a los espíritus encarcelados, esos que desobedecieron a Dios hace mucho tiempo, cuando Dios esperaba con paciencia mientras Noé construía el arca. Solo 8 personas se salvaron de morir ahogadas en ese terrible diluvio. Toque a 2 personas y dígale: fue suficiente. No, pero eso tiene anemia y le falta fe. Vamos, dígaselo fuerte, como cuando usted le va a decir un chisme ahí. Fue suficiente. Dígaselo de verdad, dígale: fue suficiente. Repítaselo otra vez hasta que su conciencia lo atrape. Dígale: fue suficiente. Porque hay 5 tipos de conciencia, y ese no es el tema de hoy. Pero hay 5 tipos de conciencia, y entre esos 5 tipos está la conciencia confundida, la conciencia cauterizada, la conciencia limitada, pero está la conciencia limpia. ¿Cuántos tienen conciencia limpia? El apóstol Pablo dice en la Biblia que tenía su conciencia limpia. Y ese no es el tema, pero como le dije al que está, le mandé a decir al que está a su lado que le dijera: fue suficiente. Usted tiene que tener esa conciencia segura de que Cristo es más que suficiente. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? El pastor José hablaba de primicia, ofrenda, diezmos. No voy a ser tan específico deteniéndome en cada punto, porque lo que el hombre de Dios habló está más que claro. La Biblia nos refuta, nos desafía, nos enseña. Y la razón por la que nosotros celebramos las primicias en el mes de abril es por la importancia profética que tiene ese mes. Respetamos las iglesias que lo celebran a principio de año, pero en nuestro caso celebramos en abril. Es un tiempo profético. Nosotros tenemos que aprender a detectar, a leer los tiempos proféticos. Y creemos que hay muchas cosas que comienzan a suceder de acuerdo al reloj profético de Israel, conforme a las Escrituras. Y cuando yo analizaba acerca del diezmo, la ofrenda, votos, pactos, porque hay
Hay muchos tipos de ofrenda. De hecho, en los tiempos antiguos ofrendaba el pobre como ofrendaba el pudiente, porque no había como una ofrenda específica la cual usted tenía que dar. Sin embargo, el que era de bajos recursos daba lo que tenía a su alcance, porque para Dios lo importante es tu actitud de amor, tu actitud de fe. Y Dios me ministraba acerca de la ofrenda, que en aquellos tiempos, cuando usted observa cuál era la ofrenda que se llevaba al tabernáculo, era un sacrificio, ¿verdad que sí? Eran animales, algunos daban vegetales, frutas y muchas cosas más, pero principalmente la ofrenda que se recibía en el tabernáculo era una ofrenda de un animal, y ese animal no podía estar defectuoso, ese animal no podía estar dañado, ese animal tenía que estar en perfecta condición para Dios aceptar el sacrificio. Por lo tanto, el sumo sacerdote lo revisaba, lo chequeaba, lo verificaba. Había un lugar donde verificaban los sacrificios que se hacían. Y si no estaba listo, no estaba de acorde con lo establecido por Dios, no podían sacrificarlo, porque Dios no lo iba a aceptar. Por lo tanto, cuando usted observa en las escrituras que antes se hacía un sacrificio, cuando el sumo sacerdote tomaba un cordero específico, especial, y ese cordero, aparte de que la gente iba, dejaba su sacrificio y decía: por mis pecados, pero lo hacía una vez al año. Oiga esto, una vez al año llevaba su sacrificio, se iba y esperaban todos que el sumo sacerdote recibiera una respuesta. Si el sumo sacerdote tomaba el sacrificio y entraba en el lugar santísimo después de la cortina donde estaba el arca del pacto, si él salía vivo de ahí, entonces el pueblo celebraba, porque el pueblo entendía: Dios aceptó la ofrenda, Dios aceptó nuestro sacrificio, nuestros pecados son perdonados. Sin embargo, tenían que volver otra temporada más y hacer lo mismo. Por lo tanto, cuando usted observa, porque es que todo conecta en Jesús. Oh my God. Lo voy a repetir: todo conecta en Jesús. Lo que comienza en el principio termina en Cristo. Esa palabra que Jesús declara en la cruz del Calvario, consumado es una palabra muy profética, porque es lo que está diciendo: llegué a la tierra y cumplí. Terminé, lo logré, hecho está, consumado está sellado, está hecho. Nadie lo puede refutar, nadie lo puede contradecir. Por lo tanto, cuando usted observa el cordero que se sacrificaba y lo mira en el Nuevo Testamento, es Cristo. Ese sacrificio que llevaban al lugar santísimo es Cristo. Sin embargo, como era un animal, tenían que volverlo a tomar otro y volverlo a sacrificar. Por eso ya no es necesidad de llevar ningún animal, porque ya no es por sangre de animal, sino que la sangre de Jesús fue más que suficiente y ya no hay que sacrificar nada más, porque Él fue más que suficiente. Diga conmigo: fue suficiente. Vamos, dígalo otra vez: fue suficiente. En otras palabras, cuando usted observa a Jesús, aunque usted no lo vea de esa manera, pero en esta índole, en este espacio, en este momento, hablando del diezmo, la ofrenda, las primicias, nos damos cuenta que Jesús vino con varios objetivos a la tierra. Jesús vino como una trompeta. ¿Alguien lo recibió? Jesús vino como una trompeta a anunciar, a predicar, a revelar el reino. Pero también Jesús vino a la tierra, fue enviado a la tierra como una ofrenda. Cuando usted observa a Abraham es la tipología de Dios, pero Isaac es la tipología de Jesús. Y así como Abraham, Isaac era el único para él, así para Jesús, Dios
Jesús era el único para él. Sin embargo, así como Abraham, que creyó en fe y obedeció y lo sacrificó, así Dios hizo y entregó a su único hijo suficiente para que llegara a la tierra y nos salvara, nos redimiera, para que encontráramos perdón, para que encontráramos restauración, para que encontráramos vida en él. Toca a dos personas y dile: sacrifícate. Entonces, si Dios lo da todo, porque lo dio todo. Pregúnteme, ¿por qué lo dio todo? Porque era lo único que tenía. Y así esa anciana que pasa, y a pesar de que hay ricos dando, Jesús dice: ella dio más que todos ellos, porque ella lo entregó todo. Y cuando tú lo entregas todo, tú estás diciendo: yo le estoy creyendo a Dios. Solo la gente que tiene fe puede entrar en esos niveles de despojarse de algo a lo cual está apegado. Pero aquí hay gente de fe que sabe que ninguna cosa material los aferra a esas cosas, porque han creído en Dios y se han aferrado a Dios y han sabido que Dios es suficiente en su vida. Dios es suficiente en su vida. ¿Sabe por qué digo esto? Porque muchas veces nos cuidamos en tantas cosas. Nos cuidamos en tantas cosas, pero descuidamos lo espiritual, que es lo más importante. Nos descuidamos en tantas cosas, pero no nos enfocamos en lo que Dios quiere hacer realmente. ¿Alguien está atrapando esta palabra? Así que si usted tiene el celular en la mano y está haciendo otra cosa, actívese, porque estamos en el espíritu. Si usted va a usar celular, tableta, que sea para anotar lo que yo le estoy soltando en el espíritu o lo que Dios le está dando. Están vivos aquí todavía. Por lo tanto, lo que Dios me estaba enseñando en base a esto es que muchas veces cuidamos tantas cosas en la vida, pero no nos descuidamos espiritualmente hablando. Le voy a poner un ejemplo. Cuando usted entra a la iglesia, ¿qué es lo primero que usted hace cuando sale del carro? Usted sale del carro y lo primero que hace es esto: tranca el carro con la llave. ¿Por qué usted lo tranca? Porque tiene miedo que alguien le lleve la cartera si la dejó ahí, porque tiene miedo que alguien le robe el carro, porque tiene miedo que alguien le robe alguna pertenencia que usted dejó. De hecho, si a usted le roban algo en el parqueo, nosotros no somos responsables. Desde ya me quito esa carga. ¿Están vivos? Pero usted rápido de que sale del carro, cerrando la puerta inmediatamente. Cuando usted se va a dormir, usted también tranca toda la puerta, se asegura que todo esté bien trancado. Y es que nos cuidamos tanto en esta vida, pero no nos descuidamos espiritualmente hablando. Todavía no sentimos esos síntomas cuando nos estamos muriendo espiritualmente y decimos: ¿qué pasa que no estoy orando? ¿Qué pasa que no estoy ayunando? ¿Qué pasa que no estoy ofrendando y no estoy diezmando? ¿Qué pasa que no me estoy congregando? ¿Qué pasa que no estoy haciendo la voluntad de Dios? Ahí es donde entra el verdadero hombre y la mujer de Dios, cuando puede hacer un autoanálisis de su vida espiritual. ¿Cómo es eso? Que tú cuidas todo lo material, pero no cuidas de ti mismo. Dios hoy te va a despertar el espíritu para que aprendas a discernir cuando te estás muriendo espiritualmente hablando. ¿Alguien puede decir amén aquí? ¿Alguien puede decir amén aquí? Jesús vino a la tierra con un propósito: salvarnos, redimirnos, limpiarnos. Usted no está listo para que yo le suelte esto. Jesús fue una ofrenda en la tierra. Lo voy a repetir. Jesús fue una ofrenda caminando en la tierra. Cuando Jesús saludaba a la gente no entendía que una ofrenda lo estaba saludando. Porque mientras Jesús estaba en la tierra, lo que ellos no sabían, que ese hombre que oraba por los enfermos, ese hombre que compartía con los pecadores, ese hombre que oró por Lázaro y resucitó de entre los muertos, ese hombre iba a ser crucificado. Y mientras iba a ser crucificado, lo que usted no entendía, o lo que esa gente no entendía, era que la ofrenda ya estaba siendo colgada, y que cuando la ofrenda fue
fue llevada al sepulcro y la ofrenda resucitó, fue porque la ofrenda fue aceptada. Por eso Jesús le dice a aquella mujer: no me toque, porque no he subido al Padre. Porque el sacerdote, cuando llevaba el cordero al lugar santísimo, nadie lo podía tocar. Por lo tanto, Jesús fue el papel de cordero, pero también fue el papel de sumo sacerdote. Alguien puede adorar a Dios aquí. Yo vengo a decirle a alguien: lo que es de Dios no lo toque. Perdí a 2 o 3 aquí. Lo que es de Dios no lo toque. Se fueron 2 o 3. Lo voy a repetir por aquí. Lo que es de Dios no lo toque. Desde ahora en adelante nadie me cause molestia, porque llevo en mi cuerpo la marca de Jesús. Hay gente que puede reclamar, porque hay gente que sabe honrar a Dios. No me toque, porque todavía no he subido al Padre. ¿Y por qué tenía que subir al Padre? Porque el sacerdote tenía que entregar el cordero en el lugar santísimo. Y hoy en día ese cordero fue aceptado por el Padre. Porque mientras él ve al cordero, y lo tengo anotado por aquí, Esto te lo tengo que compartir. Esto te lo tengo que soltar aquí. Esto te lo tengo que soltar. Cuando el Padre ve al cordero, ve integridad y verdad, ve obediencia, ve fidelidad con el corazón, ve alguien perfecto, ve a alguien puro, exclusivo, humilde, con justicia, con buena voluntad, con buena conciencia, con gracia. En otras palabras, cada vez que el Padre ve al cordero ahí, muchas veces la ira de Dios quiere caer sobre ti, pero antes de mirarte a ti, el Padre tiene que ver el cordero, porque hay una sangre. Por eso la sangre era echada sobre el propiciatorio, la tapa del arca. Y así mismo sucede en el mundo espiritual. Hay una sangre que fue derramada por ti y por mí, y esa sangre la recibió el Padre. Y antes que Dios descienda con su ira, su misericordia, tiene que ver la sangre del cordero. Alguien puede adorar a Dios aquí. Alguien puede adorar a Dios aquí. Esa sangre te protege, esa sangre te libra, esa sangre te limpia, esa sangre te cubre. Alguien puede creer en esa sangre. Alguien puede creer en esa sangre. Diga conmigo: su sangre. Diga conmigo: su sangre. Es su sangre. ¿Por qué su sangre? ¿Por qué su sangre? ¿Por qué su sangre? ¿Por qué su sangre? Porque no puede haber sacrificio si no hay sangre. No puede haber sacrificio si no hay sangre. Así que cuando le traspasan el costado a Jesús, que sale esa sangre, oh my God, esa sangre que va cayendo sobre la humanidad. Y esa sangre nos limpia, esa sangre nos purifica. De hecho, Dios me ministraba mientras estuve ahí sentado. Dios me ministraba esto y golpeaba mi corazón. Y yo me gozaba, porque cuando el cordero fue crucificado y la sangre fue derramada, diga conmigo: derramada, no desparramada, derramada. Porque lo que se desparrama se desperdicia, pero lo que se derrama va al lugar correcto. No sé si usted puede atrapar esto. Así que esa sangre, de hecho, los arqueólogos descubrieron que había un arca debajo del Gólgota, y que esa sangre cayó en la tapa del arca, todo conectando con lo profético. Pero cuando yo observaba y leía, por ejemplo, en Romanos, cuando en Romanos enseña claramente de que una vez por todas fue el sacrificio, y luego Pedro lo confirma en el capítulo 3 verso 18, y lo revela y dice claro: una vez por todas. Pero ¿qué hizo esa sangre? ¿Qué hizo ese sacrificio? Número 1, anheló el acta de los decretos que había en contra tuya. Número 2, te quitó la culpa. Número 3, entramos en un lugar santo. En otras palabras, tú antes no tenías entrada, pero por causa de su sangre estaba extraviado, estaba en el mundo, pero el sacrificio te dijo: aquí es que tú perteneces, aquí es que tú perteneces al altar, aquí es que tú perteneces. Mientras estaba destinado al mundo, a lo malo, a las cosas que a Dios no le agrada, su sacrificio te rescató, su sacrificio te salvó, su sacrificio te dio entrada. ¡Ey!
No. Levántame la mano a alguien que sepa leer bueno en español. Alguien que sepa leer bueno en español. Rápido, usted. Dame algo que te mandé a hacer, hija. Corra. Dame otro micrófono, escudero. Búscame otro micrófono, rápido. Tráigalo. Porque hay gente que no está entendiendo todavía esto. Hay gente que no está entendiendo el sacrificio de Jesús. Y no entiende por qué esa sangre que fue derramada. Por qué Cristo como ofrenda que fue entregado por el Padre. Hay gente que no está entendiendo el poder de una ofrenda. El poder de una primicia. Porque Jesucristo fue la primicia. ¿Alguien está entendiendo esto? Él fue la primicia. Venga, hija, corra. Léame aquí. Suéltelo, dígale. ¿Qué dice ahí? Aquí. Todo lo que dice ahí. Sosténgalo ahí. Dígalo. No prosperarás. Ajá. Nada de lo que hagas prosperará. Ajá. Tú no eres nadie. Ajá. Eres maldito tú y tu casa. Ajá. No lograrás tus sueños. Ajá. Dios no está contigo. Ajá. No le importas a nadie. Ajá. Dios no te escucha. Ok. Estás enfermo. ¿Sí? Eres feo. Sí. Nunca te levantarás. ¿Cómo? Nunca te casarás. Tu familia no te quiere. En verdad. Vives con ansiedad y depresión. Ay, santo. Ni tus hijos ni tus padres. Ay. No lograrás tus planes. Nunca saldrás de los vicios. Ya estoy malo. Nunca podrás dejar ese pecado. ¿Cómo va a ser? No tendrás un buen trabajo. ¿Cómo va a ser? Estás solo, no ¿Cómo tienes va a a ser? nadie. Entonces, ¿qué hizo la sangre de Jesús? Es que Jesús no tiene que hablar mucho. Jesús no tiene que hablar mucho. Su sacrificio habla por él. Su sacrificio habla por él. Su sacrificio habla por él. Porque el que está a tu lado, dile por su sangre. Dile por su sangre. Así que yo no quiero ver un cristiano culpándose. Yo no quiero ver un cristiano deprimido. Yo no quiero ver un cristiano confundido. Porque el cristiano que anda así melancólico es porque no entiende el valor de la sangre del Cordero. Su sangre fue derramada. Siento a Dios aquí. Siento presencia de Dios aquí. Habrá alguien que entienda el valor de su sangre. Habrá alguien que entienda que esa ofrenda fue perfecta. Esa ofrenda fue perfecta. Oh. ¿Sabe el problema? Mucha gente, ¿lo suelto o no lo suelto? Es que lo voy a soltar aunque tú no quieras. ¿Sabe el problema de mucha gente? Que no dan ofrenda perfecta. Sencillo. Tú tienes para darle a Dios el sacrificio completo. Pero dice, una parte hoy y la otra parte el otro mes. Le da una parte a Dios y la otra te la come. Un hombre que no es cristiano, le hicieron una entrevista y le preguntan: ¿cuál es el secreto de tu prosperidad? Y le dijo: se me reveló el diezmo. Pero tú no eres cristiano, pero lo leí en la Biblia y lo estoy practicando. Oye, eso, qué locura. Aunque ese hombre necesita salvación, porque de nada vale que tú diezme y no seas cristiano, te pierdes. Tienes que buscar de Dios. Pero descubrió el secreto de diezmar. Dice él en una entrevista, dice él, es un hombre que habla mucho como abogado de migración y esas cosas. Y dice él que él descubrió lo que es el diezmo. Y le pregunté: ¿y qué es el diezmo? El 10% de lo que tú recibes. Dios me bendice. Yo vi que yo le daba el diezmo y él, como no es cristiano, pues iba a cualquier iglesia y daba el diezmo. Pero si usted come aquí, tu diezmo es donde tú estás siendo alimentado. Pero él iba y daba el diezmo así. Y veía que Dios lo bendecía y lo bendecía. Y él mismo dice, y esto no lo digo para defenderme, pero te lo tengo que predicar, porque tengo que ser responsable con Dios. Él mismo dice: si yo voy y dejo el diezmo, mi 10%, a mí no me importa que se lo roben o que lo usen para cosas innecesarias. Yo cumplí con Dios, el 10 de Dios, el 90 es mío. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy hablando?
Entonces, vivimos la vida afanado, apresurado, congestionado, con tantas cosas. Y a veces lo último que sacamos es lo del Señor. Prosperan los negocios impíos, prosperan las discotecas, prosperan los juegos de fútbol, ahí sí hay millones. Prosperan todas esas instituciones. Y la iglesia es la que más batalla. La iglesia de ahora. Porque la iglesia primitiva había que decirle: ya no de más, ya, párate, ya. Moisés levanta una ofrenda para construir el arca del pacto, el templo. Y está la gente, se despoja y se despoja. Moisés tiene que decir: ya. A nosotros Dios nos va a sorprender. Dios va a mandar un loco, me lo mostró el Espíritu Santo. Dios va a mandar un loco que me va a preguntar cuánto es que tú necesitas. Porque yo no voy a mendigar. La gente de fe no mendiga. Pero tú no ves a Salomón, que fue el hombre más sabio del mundo, y diezmaba. Abraham, padre de la fe, my God, y diezmaba. Todos los hombres de Dios en la Biblia que tuvieron prosperidad, bendición, su imperio creció, vieron a Dios obrando, diezmaba. Lo que era de Dios, era de Dios. Nosotros tenemos que aprender a entender esos principios. Porque a veces decimos: no, es que tengo que hacer esto. Pero tú sabes que eso es de Dios. Entonces, si tú siembras esa semilla en otra cosa, entonces va a venir el prejuicio por ese lado, y lo que tú pusiste en eso, por ahí mismo se te va a ir. Pero el que siembra en Dios está sembrando en el banco del cielo, donde la polilla y el ladrón no entran. Yo reprenderé al devorador. Oye, el mismo Dios se encarga de eso. Nosotros solo nos encargamos de honrar a Dios, de glorificar a Dios, de darle lo mejor al Señor. Que lo material nunca sea algo que nos controle. Yo conozco personas que porque no tienen, porque están acostumbrados a tener tantos zapatos nuevos, que el día que no tengan un zapato nuevo dicen: no, yo no voy para la iglesia hoy porque ya me han visto con lo mismo. Pero en mi caso yo tengo una colección de zapatos. Sí. Y hay veces que usted me ve con el mismo aquí en la iglesia. Yo nada más tengo 3 zapatos negros. ¿Y para qué necesito más? De hecho, de estos polochecitos que me encantan, me compré como 10. Así que usted no va a saber cuál es el que está limpio y cuál es el que está sucio. ¿Y quién va a tener eso predicando a cada rato con camisa y corbata y un montón de cosas y rugiendo? Y que a veces uno no tiene tiempo, que orar, que escudriñar. No vamos a comprarnos 10 polochecitos de estos. Por lo menos aquí variamos y la gente va a decir: oye, el apóstol sí está elegante. Que lo material no nos domine. ¿Es importante el carro? Claro que sí. ¿Es importante el techo? Claro que sí. ¿Es importante la ropa? Claro que sí. ¿Es importante el dinero? Claro que sí. Todo eso es importante. Si no, Dios no te pusiera en este mundo para que lo disfrutara. Pero que eso no te domine, que eso no te controle, que eso no te ponga ansioso. Porque cuando tú tienes tu conciencia limpia, tengo que trabajar para sustentar a mi familia, tú vas a disfrutar ese trabajo. Pero tengo que trabajar porque ya lo que tenía se me acabó. ¿Están vivos? ¿Están vivos? Aprendamos a creerle a Dios. Si hay, estamos en paz. Y si no hay, estamos en paz. Tenemos, gloria a Dios. No tenemos, gloria a Dios. Aunque no haya para la iglesia, aunque haya para la iglesia, adorar al Señor. Porque hay gente ahí que se acongojan y no adoran a Dios por la situación que están viviendo. Si el apóstol supiera que yo no puedo ni levantar la mano, si él supiera la que yo estoy viviendo. Y a veces el que está predicando está pasando una peor que tú, pero está rugiendo en el espíritu.
Porque en esta vida tú no te puedes detener porque te haya pasado algo. Jesús nunca se detuvo, a pesar de que lo intentaron apedrear, lo escupieron, lo traspasaron, lo traicionaron, pero cumplió con el propósito. Cumplió con el propósito. Y Pablo lo decía: en primogénito de entre los muertos, Jesucristo resucitó el tercer día. Yo vengo a decirle a alguien que el Cristo que tú le sirves está vivo, muchacho. Diga conmigo: está vivo. Pero hay gente aquí que está como muerta. Dije que Jesucristo está vivo. Jesucristo está vivo. Diga conmigo: está vivo. Diga conmigo: está vivo. Está vivo, está vivo, está vivo. Está vivo. Está vivo. Está vivo. Honramos a Dios porque tenemos fe en Él. Y yo no estoy dando este mensaje para que usted dé dinero. Es para que tu conciencia esté limpia.